Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a la tercera parte de la resolución de la prueba de matemáticas para bachillerato por madurez 2019 convocatoria 2. Recordando que estamos trabajando con la reposición triangular en esta resolución de 4 partes. Así que continuemos por donde lo habíamos dejado y vamos ahora con ejercicios completamente dedicados a los temas de funciones. Dice aquí que para responder los ítems 31 y 32 consideren las siguientes representaciones de la función f. Una función que gráficamente me la están dando en forma de parábola. Esta curva que tenemos aquí le llamamos parábola y donde que algebraicamente me la están dando con este formato. Ambas representaciones consideren que refiere a la misma función, ¿verdad? Dado que al ver este x al cuadrado, y bueno, para los que ya reconocían el tipo de gráfica, podrán haber identificado que esto corresponde a una función cuadrática. Así que ahorita vamos a analizar las propiedades inmediatas que la función cuadrática requiere para estos ejercicios. Por ejemplo, para el ejercicio 31 me dice, considera las siguientes proposiciones. La primera que dice que a es mayor que 1 y la segunda dice que el valor de k en f corresponde a 6. Vamos por partes. Eso de que a es mayor que 1, ¿cómo lo analizo? Pues veamos. Una función cuadrática en general normalmente se podría expresar con un máximo de tres términos no semejantes, ordenados en tres grados, grado 2 grado uno y un término independiente, ¿verdad? Donde que en este término, donde tenemos el x al cuadrado, este primer coeficiente es el que normalmente nos habla cómo es la gráfica en cuanto a su concavidad. Es decir, si la gráfica señala para arriba o si la gráfica señala para abajo en sus dos ramas o en sus dos brazos. Donde que inclusive visto de otra forma, cuando la gráfica es cóncava para arriba, decimos que este coeficiente A debería corresponder a un valor positivo. Cuando es cóncava para abajo, decimos que el coeficiente A corresponde a valores negativos. Y eso es respectivamente A positivo, decimos que es mayor que cero. A negativo, decimos que es menor que cero. Si me agarro nada más con esta primera pista y nos devolvemos a la gráfica que teníamos, vemos que la gráfica, la parábola, es cóncava hacia abajo, lo que me indica que sí o sí este coeficiente A tiene que ser menor que cero. ¿Por qué? Porque le corresponden valores negativos, ya que es hacia esa dirección, para que tomen en pista, es hacia esa dirección hacia donde quieren apuntar las flechas, hacia los negativos. Así que esta debería ser la condición real para el coeficiente A. Pero me dicen en la proposición que es mayor a 1, cosa que es completamente imposible. El decir que es mayor a 1 es reafirmar o reforzar que supuestamente correspondería a valores positivos. Pero vemos que esto no procede de esta manera. Por otro lado, el valor de k en f dice que corresponde a 6. Pero ¿dónde estaría k? En este caso k, vemos que es el punto con el cual la parábola interseca al eje y. Aquí está, digamos, el punto de intersección entre la gráfica y el eje vertical. Se dice que en la función cuadrática, cuando uno tiene, digamos, una expresión algebraica en estos términos, en este formato, normalmente el término independiente es el que me da la idea, la pista, de dónde es que se da la intersección con el eje y. En otras palabras, cuando uno tiene el término independiente visible en la expresión algebraica, que en este caso viene siendo 4, esto me indica inmediatamente que la intersección con el eje y viene siendo ni más ni menos que en el par ordenado 0,4. O dicho de una manera más sencilla, indicando que en la gráfica este punto debe corresponder a un 4, inmediata y de forma automática, o sea, de forma necesaria. Así que k debe tomar el valor de 4. Y aquí me están diciendo que el valor de k corresponde a 6. Completamente contradictorio. Así que de hecho en este ejercicio, si nos ponemos a ver, no, ninguna de las dos proposiciones son verdaderas. Así que dejo esta opción marcada como correcta. Y de ahí
procedo a ver el siguiente ejercicio, en el que dice, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que la imagen de 2 es 0, y la segunda dice que f es creciente en el intervalo que va de -6 a -3. Vamos a ir por partes. Primeramente, en cuanto a imágenes o preimágenes que me estaban solicitando, uno se apoya, si bien, en los pares ordenados que se dejan ver a la vista. Por ejemplo, ya tengo, digamos, este punto, que es una intersección con el eje X, que tiene marcado el -2, donde que en términos de par ordenado, yo sé que esto yo lo puedo expresar como -2,0. Recordando que los pares ordenados se expresan en la forma X, Y, yo puedo presentar este par ordenado de esta manera, dado que como el -2 es el único dato que tengo para este punto y es el que corresponde al eje X, pues asimismo es el que corresponde a su coordenada, es su componente en X. Y el otro componente pues lo rellenaré con un 0. La misma lógica yo la podría aplicar en este otro punto, donde que al ver que está marcado para 2 en X, pues ese 2 automáticamente viene siendo el componente X también de su respectivo par ordenado, emparejado con un 0, dado el hecho, y que se reafirme, dado el hecho de que es un punto que está en el eje X. Así que, si lo vemos de esta manera, recordemos que los conceptos de imagen y preimagen se asocian con los componentes de las coordenadas del par ordenado. A X se le llama preimagen y a la Y normalmente se le llama imagen. Así que si lo vemos en esos términos, nos fijamos en este par ordenado donde tenemos el 2,0, donde que 2 viene siendo preimagen y 0 viene siendo imagen. 0 en este caso viene siendo imagen de 2. Así que si nos fijamos en la proposición que teníamos tal cual, que decía que la imagen de 2 es 0, pues sí, es una forma válida de decirlo para ese par ordenado que acabamos de analizar. Podemos decir que esto es verdadero. ¿Por qué? Porque para el par ordenado donde estaba ese 2 en el eje X, pues automáticamente y de manera inmediata uno asocia el 2 con su imagen 0 para ese punto. Luego, en esta otra proposición dice que f es creciente en el intervalo que va de -6 a -3. Veamos esto gráficamente, rápidamente. De hecho, digamos, las gráficas de las funciones cuadráticas tienen la peculiaridad que una vez marcado el punto crítico de estas gráficas, ya sea el punto máximo o el punto mínimo de la curva, este punto crítico lo que hace es separarme la curva en dos partes que tendrán, digamos, dos tipos de monotonías. Siempre una monotonía va a ser creciente y la otra va a ser decreciente en este tipo de funciones cuadráticas, en esas que son concadas para abajo. Repito, siempre comienzan siendo crecientes y terminan siendo decrecientes. Fijémonos que este punto en K, si nos ponemos a ver con cuidado, como es un punto que está en el eje Y como interseca al punto en 4, como vimos en el ejercicio anterior, esto en forma de par ordenado, en forma de coordenada, podríamos verlo como 0,4. El 4 es el que toma el componente en Y. Y por consecuente, el 0 es el que me rellena el componente en X. Este 0, este que corresponde a este lugar de acá, al origen precisamente, es el que me habla del antes y después para la lectura de esta parábola. Antes del 0, la gráfica era completamente creciente. Y después del 0, la gráfica es completamente decreciente. Dicho de otra forma, si vemos el intervalo que viene desde menos infinito hasta 0, decimos que la gráfica crece en todo este intervalo. Y si vemos la gráfica que va de 0 hasta más infinito, vemos que la gráfica decrece en todo este intervalo. Pero enfoquémonos entonces en el intervalo que va de menos infinito a 0. Visto de una manera muy simple, cualquier intervalo que nosotros tomemos que sea subconjunto de este otro gran intervalo, o sea, cualquier trozo que tomemos que esté por detrás del 0 en X, corresponderá a una porción de la gráfica que va a ser sí o sí creciente. De hecho, si nos fijamos, el intervalo que nos están ofreciendo es un intervalo con valores que están detrás del 0 en el eje X.
Así que este intervalo de acá es válido considerarlo para trabajar con la rama o con la porción de la gráfica que es estrictamente creciente, de -6 a -3. Donde que uno sí se pudiera preguntar, pero ese -6, ese -3, ¿en qué parte de la gráfica se visualizan? Ah, es que tome en cuenta que la gráfica se extiende hacia abajo verticalmente de forma infinita, pero también se extiende lateralmente infinitamente hacia la izquierda e infinitamente hacia la derecha. Si lo vemos infinitamente hacia la izquierda, va a llegar un momento en el que el -3 y el -6 van a poder ser legibles en el eje X. Y van a ver que la gráfica que se sigue extendiendo hacia ese lado, si lo leemos de izquierda a derecha, veremos una porción que sigue siendo creciente. Así que de una u otra manera, dicha proposición la aceptamos por verdadera y en conjunto con la primera proposición vemos entonces que ambas proposiciones son verdaderas. Por tanto, se marca esta opción como respuesta correcta y de ahí se procede ahora sí a analizar el siguiente ejercicio. Así que veamos. Dice el ejercicio 33. Considere las siguientes proposiciones relacionadas con la función lineal da por f de x igual a -mx más 3. Dice las proposiciones que la gráfica de f interseca el eje y en 0,-3. Aquí tengamos cuidado. Voy a presentar el criterio de la función lineal de forma general, pero voy a hacerlo con letras mayúsculas para no confundirme con esta m. Voy a hablar de un mx más b. Aquí viene el dato curioso. Empezamos por decir que este b que tenemos acá, o este término independiente que tenemos acá, es el encargado de indicarme dónde es que se da la intersección con el eje y. En otras palabras, solamente con este pequeño dato, si me fijo en este criterio que tengo acá, veo que el término independiente es un 3 positivo. Por tanto, automáticamente la intersección con el eje y debería ser en el punto 0,3, no 0,-3. Y dicho de esa manera, esta primera proposición se ha caído a pedazos rápidamente. Que si se preguntan, pero no hay que cambiar signos. No, no hay que cambiar signos con respecto a lo que tengo en el criterio de la función lineal. Ahora bien, ¿qué me dice? Que si m es menor que 0, entonces la gráfica de f es decreciente. Pues esto lo analizo rápidamente con las tres posibilidades que me brinda una función lineal. Y no es que quiera separar los tres casos de manera ramificada, es que aquí podemos apreciar una función que es creciente, una función que es constante y una función que es decreciente. Al decir que es creciente, decimos que el valor de la m, la pendiente, tiene que ser igual a un valor positivo. Es decir, el valor de la pendiente tiene que ser mayor que 0. Cuando decimos que m, o sea, que la función es constante, entonces el valor de m o su pendiente debería ser exactamente igual a 0. Y cuando la función es decreciente, entonces el valor de la pendiente debería corresponder a valores negativos. Es decir, el valor de la pendiente debe ser absolutamente menor que 0. En este caso, me están diciendo que m ya es menor que 0. Pero no me están hablando todavía de la pendiente en sí. Piensen en un número que quieran que sea menor que 0. Es decir, que sea en apariencia negativo. Digamos que m podría tomar el valor de -5, por dar un pequeño ejemplo. Este -5, si lo visualizamos dentro de este criterio, fíjense que es el valor que le estaríamos asignando solamente a la letra m, pero todavía tengo un negativo por fuera en esta expresión algebraica. Es decir, que en vez de hablar de un -mx más 3, estaríamos hablando de un -5x más 3, donde que por ley de por ley de signos, disculpen, esto viene convirtiéndose en un 5 positivo que acompaña a la x más 3. ¿Qué estaría sucediendo entonces? Que el valor de la pendiente, en este caso, el valor que me acompaña a la x, viene siendo en realidad un valor positivo, lo que provoca que sea mayor que 0 y lo que provoca que la función sea más bien creciente. Dicho de esta forma, la segunda proposición ha pecado por falaz y ha provocado en conjunto con la primera proposición que de ellas sean verdaderas ninguna.
Así que dejo esta como opción correcta y de ahí procedo a analizar el siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 34. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f de la forma f de x igual a m a la x. Bueno, sí, y suponiendo que 5,32 es un elemento del gráfico de f. Veamos. Primero me dicen que f es creciente y que el valor de m supuestamente es 3. Les cuento que si reconstruimos esta función y descubrimos los valores que nos faltan, creo que vamos a poder analizar primero la segunda proposición, ya que en este formato, cuando me dicen que la función está en estos términos, tomen en cuenta que el 5 que tengo en este par ordenado es el que siempre va a tomar el lugar de la x, de la preimagen. Y el 32, de una u otra manera, es el que puede tomar siempre el lugar de la imagen, el lugar de la f de x. Así que yo puedo hablar, en vez de f de x igual a m a la x, puedo decir 32 igual a algo elevado a la x. En este caso voy a decir elevado a la 5. En este caso voy a poner aquí otra x, pero no nos confundamos. Esta x que coloco en este recuadro no corresponde a esta x en mi expresión algebraica, sino que más bien correspondería a la x que utilizamos en nuestra calculadora científica, donde que lo que vamos a hacer es trabajar con la ecuación completa y resolverla con el Shift Calc, para así descubrir quién es el que debería tomar esta posición de base exponencial. Así que vamos a ver. Ingresamos el 32, ingresamos el simbolito del igual con el alfa calc, como bien conocemos. Luego alfa paréntesis para ingresar la x. Y luego para elevar a la 5, toco este botón de x elevado a este recuadro para dejar un espacio exponencial y en dicho espacio colocamos el 5. Y llegados acá, procedemos con nuestro infalible Shift Calc 10 igual, para así descubrir que nuestra base, en este caso, es 2. Entonces, como nuestra base es igual a 2, decimos que f de x verdaderamente vendría siendo igual a 2 elevado a la x. Así que mi base exponencial, mi m, en realidad no sería 3, sería 2. Así que la primera proposición, no, la segunda proposición inmediatamente sería falsa. Ahora bien, quiero saber si la función es creciente o si la función es decreciente. Les cuento, en las funciones exponenciales, el valor de la base, digamos, si la base A, digamos la base exponencial en términos de A, me dicen, por ejemplo, que es mayor que 1, entonces decimos que la función es creciente. Pero si vemos que nuestra base toma valores que están entre 0 y 1, entonces decimos que la función es decreciente. En este caso, como nuestra base tiene el valor de 2, 2 como viene siendo mayor que 1, esto automáticamente me dice, sin lugar a dudas, que la función crece. Es creciente. Así que sin lugar a dudas, dicha primera proposición la puedo dar por verdadera. Así que en este caso, para este ejercicio, viendo en conjunto las proposiciones, decimos que solo la primera proposición es verdadera. Y de ahí entonces prosigo tranquilo con el siguiente ejercicio. Dicen considere las siguientes proposiciones referidas a la función f, dada por f de x igual a 3 elevado a la x, donde que en este caso nuestra base exponencial viene siendo este 3. ¿Qué me dice? Es que f es decreciente en todo su dominio, donde que si revisamos lo que recién teníamos anteriormente, no puede ser decreciente. Su base es mayor que 1. Así que la primera proposición miente de forma descarada. Luego me dice que la inversa de f corresponde a f menos 1 de x igual a log base 3 de x. Ahí cualquier cosa para los que no sabían cómo leer este tipo de expresión. Log base 3 de x. Ahora, dos datos importantes. El primero, de hecho la inversa de una función exponencial siempre es una función logarítmica. En ese detalle empezamos bien. Voy a dejar un check a medias. Y no solo eso,
sino que para que una función logarítmica sea verdaderamente la inversa de una función exponencial, la base exponencial y la base logarítmica tienen que ser exactamente iguales, donde que vemos que dicha segunda condición efectivamente se cumple. Así que puedo reafirmar, gracias a esa segunda condición, a esa segunda parte, que esta segunda proposición es absolutamente verdadera, sin hacer ni siquiera ningún cálculo. Así que en este caso, de dichas proposiciones, decimos que solamente la segunda resulta ser verdadera. Y siendo así, entonces procedo a analizar el siguiente ejercicio. Aquí van a ver que la situación se volverá un poquito más de razonamiento práctico. Que dice, el servicio de taxi por 1 kilómetro o menos tiene un costo de 645 colones. Y por cada kilómetro adicional, el costo es de 630 colones. Entonces, ¿cuál es el costo en colones por un servicio de 5 kilómetros? Pues en ese sentido, hay dos formas válidas de verlo, pero les hablo, digamos, de la más desarrollada, la que es a prueba de fallos. Si estamos hablando de 5 kilómetros, entonces tengo que tomar en cuenta cuánto me van a cobrar por cada kilómetro. Y de ahí considero que, por ejemplo, en el primer kilómetro sé que me cobrarían 645 colones. Entonces voy a tomar en cuenta esos 645 colones. Y de ahí en adelante, los siguientes kilómetros adicionales me hablan de que su costo va a ser de 630. Entonces voy a empezar a sumar 630 para el segundo kilómetro, para el tercer kilómetro, para el cuarto kilómetro y para el quinto kilómetro, el cual a la hora de hacer la sumatoria de todos estos montos me deja un total de 3.165, en este caso, colones, que es lo que me debe corresponder a esta opción de acá. Otra forma de visualizarlo es razonando. Bueno, sí, es que el primer kilómetro corresponde a 645 colones. No hay pierde. Pero aparte de esto se le adicionan 630 kilómetros, disculpen, 630 colones que se agregan por cada kilómetro extra, cosa que en este caso viene siendo 4 kilómetros extras que estamos agregando en el viaje. Por tanto, esto pues me tiene que dar perfectamente el mismo total que nos dio anteriormente. Así que, sí, reafirmamos que 3.165 viene siendo la opción correcta para este ejercicio. Y siendo así, entonces procedo a analizar los siguientes ejercicios. Entonces, veamos acá. Dice, por ejemplo, para responder los ítems 37 y 38, considere el siguiente contexto. Dice que la siguiente fórmula se utiliza para calcular el interés compuesto continuo, que dice ADT igual a P por E elevado, veamos, dice elevado a la R por T, donde dice que A es el monto final del dinero después de T años. P dice que es la inversión inicial. Y E es una constante que dice que puede aproximar a 2,72. Y R es la tasa de interés anual. Entonces, nos están dando información de básicamente todas las variables que tenemos acá. Dice, si se invierten $100,000 a una tasa de interés anual del 4%, es decir, considerando R igual a 0,04 durante 5 años, entonces el monto en dólares al final del periodo será aproximadamente, entonces vamos a ver una cosa. Visto de otra forma, dicha fórmula la podríamos visualizar de esta manera. P, que es digamos la inversión inicial, el E, que lo podemos aproximar a 2,72, vamos a decir que es 2,72 entonces, elevado a la R por T. Solo que en este caso me están hablando de que la inversión es de $100,000. Entonces aquí vienen los 5 ceros, multiplicado por 2,72 a una tasa de interés anual de 4%, o sea, de 0,04. Cambio la R por el 0,04 y lo multiplico por T, que en este caso es de 5 años. Es básicamente cuestión de ingresar exactamente esta expresión, ahí me disculpan por este 5 tan elegante, en la calculadora. Entonces, ingreso el 100,000
el cual vamos a multiplicarlo por 2.72 y eso lo vamos a elevar a 0,04 multiplicado por 5. Entonces, todo esto, solamente le damos el botón igual y vemos que nos da como resultado 122.155 aproximadamente. 122.155. Así que esta opción es la que vendría siendo la correcta para este ejercicio. El monto en dólares al final del periodo sería aproximadamente de este que tenemos acá. Así que con ello, pues, se procede rápidamente a ver el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Para obtener un monto final de 27.542,55 dólares, al realizar una inversión inicial de 20.000 dólares a una tasa de interés anual del 4%, es decir, de 0,04 nuevamente, debe transcurrir, ¿qué? ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver. Trabajemos con el 27.542,55, que es el que tomaría en este caso el lugar del A. Dice que la inversión inicial sería de 20.000 dólares, así que vamos a decir que en el P vamos a sustituir el valor de P por 20.000 dólares a una tasa de interés anual de 4%, 0,04. O sea que escribimos nuevamente esta parte exponencial. La base 2,72 elevado a la 0,04. Y en este caso voy a poner una X acá para indicar que es ahí donde estaría nuestra variable, nuestra incógnita. Así que procedería a ingresar toda esta ecuación 27.542,55 alfa calc para ingresar el igual 20.000 por 2,72 elevado, aquí vamos con un poquito más de cuidado, elevado a 0,04. Vean que aquí empiezo a escribir en el orden de la parte exponencial y alfa paréntesis para ingresar la X. Aquí está mi incógnita. Ahora sí estaría la ecuación debidamente ingresada y procedo con el comando del Shift Calc y el 10 positivo para que la calculadora nos indique que en este caso, y si vemos con cuidado, ok, obtenemos el resultado 7,99. O sea que tienen que transcurrir 7,99 años. X es aproximadamente igual a 7,99. Veamos. O sea, tienen que transcurrir con toda certeza más de 7 años y menos de 10 años. El hecho de que digan menos de 10 años de momento nos es un tanto irrelevante, pero con toda certeza debe transcurrir más de 7 años, con absoluta certeza. Así que esta opción es la que vendríamos marcando como respuesta correcta. Así que procedo a ver el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? José pagó 48.900 colones por un pantalón y 3 corbatas. Dice que una semana después pagó por 2 pantalones y una corbata 86.300 colones. Si cada pantalón costó igual y cada una de las corbatas tiene el mismo precio, entonces, ¿cuánto pagó José en colones por un pantalón? Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta un par de detalles importantes. En primera, no sé cuál es el precio de cada pantalón. Y tampoco sé cuál es el precio de cada corbata. Lo único que sí sé es que por un pantalón y por 3 corbatas, este muchacho, este José, hace una inversión de 48.900 colones. Donde que posteriormente se anima a pasar por la misma tienda nuevamente y paga por 2 pantalones y una corbata un monto total de 86.300 colones. Esto que tenemos acá es lo que vendría convirtiéndose en un sistema de ecuaciones lineales, los cuales, para los que tenemos Stella ClassWiz, podemos resolver dicho sistema en el menú A12. El menú A, que es el que tengo aquí escondido en el botón para negativos. Y nada más
tengo que digitar el 12 de forma inmediata. 1, 2, para llegar a esta estructura que viene siendo muy similar a esta que tenemos acá. Para los que trabajan, por ejemplo, con las calculadoras grises, en el caso respectivo de ustedes, lo que les toca es buscar la configuración en el modo 51 para llegar a una pequeña cuadrícula en celdas en las cuales buscaríamos rellenar los valores de A, B y C. Los valores en A vendrían siendo los coeficientes que me acompañan en las X. Los valores en B son los coeficientes que me acompañarían en Y. Y el coeficiente C sería la constante que me quedaría al final de cada una de las ecuaciones. Donde que para rellenar dichas celdas o dichos espacios, basta con nada más ingresar el número en cuestión y tocar el botón igual, para que la calculadora desplace solito el espacio hacia donde vamos a seguir trabajando. Que si de repente sucede la situación de que uno ingresa un valor y accidentalmente toca el botón igual y no era el valor que uno quería tomar en cuenta, uno puede desplazarse en dicha pantalla para buscar dónde está el espacio que uno quiere corregir. Dicho espacio normalmente no se puede borrar con el botón de delete, con el botón del delete. Pero lo que sí podemos hacer es sobreescribir por encima de la expresión que ya teníamos. Es decir, ahora ingreso el 48.900, que vean que la calculadora me lo está recibiendo en el editor, y al darle el igual, vean que ahora sí ya me hace la corrección correspondiente. Procedo para seguir escribiendo los valores que faltan. 2x más 1y igual a 86.300. Donde que al tocar el botón igual para ingresar el valor y una vez más el botón igual para que se procese todo el sistema de ecuaciones, veo ya ahora sí los valores en X y en Y. Me dice que en X, el valor en X es de 42.000, aparentemente 42.000 colones. Y si toco otra vez el botón igual, veo que en Y el valor es de 2.300 colones. ¿Esto qué me dice? Que el precio de cada pantalón es de 42.000 colones y el precio de cada corbata es de 2.300 colones. Por tanto, en función a lo que me están preguntando acá, ¿cuánto fue que pagó José en colones por un pantalón? Véanlo acá y véanlo acá. Aquí estaría nuestra opción correcta, en la cual marcamos con toda propiedad, y de ahí entonces procedemos a revisar nuestro siguiente ejercicio, que dice que si en una fábrica de paraguas el costo total diario está constituido por 2.000 colones al fabricar cada uno de ellos, más un costo fijo diario de producción de 100.000 colones, entonces la función del costo total diario en colones por la producción de X cantidad de paraguas está dada por... Y este tipo de ejercicios, si se analiza un par de conceptos claves, van a notar que el ejercicio se resuelve muy rápidamente. Y no es resolver de buscar un resultado en particular, sino de entender en forma general cómo es que me están modelando algebraicamente la situación. Por ejemplo, cuando me hablan de un costo fijo diario de producción de 100.000 colones, estamos hablando de que el costo total, por más paraguas que se produzcan, esto no va a afectar directamente a los 100.000 colones que tendríamos de partida. Donde sí se van a ver afectados es en la parte de los 2.000 colones al fabricar cada uno de ellos. En otras palabras, el costo total diario podrá haberse aumentado o disminuido según la cantidad de paraguas en términos de 2.000 en 2.000 colones. ¿Esto qué quiere decir? Que algebraicamente, donde yo vea el 2.000 con la X, es aquí donde veremos que la operación es donde me hará ese régimen de crecimiento de 2.000 en 2.000 según vaya cambiando el valor en X. Y una vez calcule hipotéticamente el costo variable o ese costo que se ajusta a la cantidad de paraguas, va a ser cuestión nada más de agregarle los 100.000 colones fijos que corresponden al costo fijo diario de producción. Que si pusieron atención a dicha explicación, van a notar que esto nos hace aterrizar en esta opción de manera absoluta. En definitiva,
disculpen, en definitiva, vendría siendo el costo modelado por 2000 por la cantidad de paraguas más los 100.000 colones fijos. Vamos a dejar esta como opción correcta y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Considere la siguiente información sobre la función R. Es decir, una relación entre valores X e imágenes de X en R. En X vemos los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y en R de X vemos todos estos valores de acá. Sin entrar muy a fondo en el tema, que me preguntan, ¿qué modelo matemático se adapta mejor a la situación dada? Pues depende mucho de cómo vayan aumentando o cómo se vayan desarrollando los valores en las preimágenes y en las imágenes. Por ejemplo, yo veo que en las preimágenes los valores van aumentando de manera consecutiva de uno en uno. Van aumentando de uno en uno. Simbólicamente, esta razón de cambio que se percibe en las X, me gusta representarla con este triangulito. Con el triángulo que utilizamos también para el discriminante, también lo utilizo para hablar, digamos, sobre esta razón de cambio, esta razón de crecimiento que tienen los valores en X, que en este caso va siendo de uno en uno. Ahora, ¿qué les cuento? Habría que ver si se puede detectar alguna razón de cambio en estos valores en R de X o en estos valores en Y, por decirlo de una manera. Pero si uno se pone a ver con cuidado, uno nota en primer plano que de 0 a 1 estoy aumentando una unidad. De 1 a 4 estoy aumentando 3 unidades. De 4 a 9 estoy aumentando 5 unidades. De 9 a 16, 7 unidades. De 16 a 25, 9 unidades. Tal parece que esa razón de cambio en este orden de repente no se logró manifestar de manera constante o no se logró manifestar de manera fija. Así que tendría que seguir analizando cada una de las situaciones. Porque, por ejemplo, aunque no se logre eso en un primer orden, vemos que en un segundo orden sí se puede detectar una razón de cambio. ¿A qué me refiero? De 1 a 3 estamos aumentando 2 unidades. De 3 a 5 estoy aumentando 2 unidades. De 5 a 7 estoy aumentando 2 unidades. De 7 a 9 también estoy aumentando 2 unidades. Es decir, estoy detectando una razón de cambio entre las razones de cambio que hay con las imágenes, con las Y. En otras palabras, estoy detectando una razón de cambio en segundo orden para las Y, que en este caso viene siendo un crecimiento que va de 2 en 2. Ahora, sucede esto. Se logró detectar una razón de cambio en las X en primer orden, que nos dio un crecimiento de 1 en 1. Si en las Y se hubiera detectado una razón de cambio desde el primer orden, yo hubiera dicho que la función es lineal. Pero como se dio desde el segundo orden, o sea, como se dio hasta el segundo orden, independientemente del valor que haya encontrado, el punto es que encontramos un valor. Al ser en segundo orden, esto me da propiedad para decir que la función es cuadrática. Y de hecho, no solamente porque se halló en el segundo orden, sino porque este segundo orden se detectó en las Y. Entonces digo que la función es cuadrática. Explico un detalle importante. Si dicha razón de cambio en segundo orden, en vez de encontrarse en las Y, se hubiera encontrado en las X, la función no hubiera sido cuadrática, sino que hubiera sido su inversa, hubiera sido raíz cuadrada. Si la razón de cambio encontrada en las Y hubiera sido no en el segundo orden, sino hasta el tercer orden, ya la función no hubiera sido cuadrática, hubiera sido una función cúbica. Para que nos demos a la curiosidad. No lo profundizaría más en ese punto para no asustar innecesariamente, ya que no nos corresponde verlo. Y de hecho, para lo que son funciones exponenciales y logarítmicas, en otros videos posiblemente los vaya a abordar con un poquito más de detalle, pues para aprovechar el tiempo en este video particular. Así que con este ejercicio 41 resuelto, pues procedo a revisar el siguiente ejercicio, el cual dice: considere las siguientes tablas referidas a las funciones g y f. Por ejemplo, me dice con base en información dada, bueno, vemos las dos tablas, una función g, una función f, sí. Considere las siguientes proposiciones. La primera me dice que la función g es exponencial. Bueno,
ya aquí tengo la oportunidad de explicar cómo identificar una función exponencial. La técnica inmediata, verificando, digamos, que en las X estén los elementos ordenados o que tengan una razón de crecimiento constante, que en este caso se detecta, va de uno en uno en este caso. Lo que se procede es revisar entonces en la Y que la razón de cambio no se dé mediante sumas, sino que se pueda dar mediante multiplicaciones. Es decir, ojalá poder detectar a simple vista algún valor que utilizado como multiplicador fijo me permita la transformación del 1 en 2, o la transformación del 2 en el 4, o la transformación del 4 en el 8. ¿Qué operación es la que me permite lograr eso de manera constante? Pues multiplicando por 2. Cada vez que multiplico por 2, hago que el valor que tenía a la izquierda dé por resultado el valor que tengo a la derecha. Puedo lograr que 4 por 2 me dé 8, que 8 por 2 me dé 16 y que 16 por 2 me dé 32. Es decir, se encuentra, digamos, una razón de crecimiento de forma geométrica, se le llama, digamos, este tipo de sucesión, a la hora de detectar que estos van creciendo de forma multiplicativa. Y esto es lo que me da la pista por excelencia para decir que la función efectivamente es exponencial, de manera efectiva. Mientras que si nos ponemos a ver en el caso de la función f, vemos los valores 1, 4, 8, 16 y un valor en n que debería estar, bueno, que debería continuar, digamos, hasta los valores en x. Y en f de x vemos un patrón bastante interrumpido, porque de 0 brincamos a 2, de 2 pasamos a 3, de 3 a 4, y de 4 pareciera que brincamos atléticamente a un 6. Veamos qué sucede acá. En este caso me dice la preimagen de 6 en f, dice que corresponde a 36. Entonces, tendríamos que intentar analizarlo ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba para ver cómo se están relacionando los valores. De 1 a 0, la relación me es un tanto difícil de encontrar así su transformación. Así que lo voy a dejar en duda porque hay muchas formas de lograr que el 1 me dé 0. Bueno, principalmente multiplicándolo por 0. Veamos, el 4 para convertirlo en 2, ¿qué necesito? O el 8 para convertirlo en 3, o el 16 para convertirlo en 4. Ah, hay algo que estoy detectando. Estoy viendo que 2, 3 y 4 van en una sucesión de uno en uno. O sea, por lo menos en esta parte de acá, si me enfoco en esta parte de la función, veo que aquí hay una sucesión constante que van de uno en uno. Veo que arriba no se da ese tipo de sucesión, así que vamos arriba no me va a molestar en analizar si califica como una función lineal o una función cuadrática, no se da. Pero sí estoy notando que a la hora de pasar de izquierda a derecha, los valores van aumentando en por 2, por 2 y por 2. 4 multiplicado por 2 que me da 8 y 8 multiplicado por 2 que me da 16. Pero entonces, mm, si la tabla continuara, o sea, si uno mantuviera, digamos, el comportamiento de dicha tabla, uno podría decir que con el 5, el valor que le corresponde con el 5 sería el doble de 16. Vendría siendo 32. Y bajo este precepto, entonces, dado el 5 que iría con el 32, analizando de manera invertida la tabla, entonces el valor que correspondería con el 6 vendría siendo el doble de 32, que en este caso el doble de 32 sería 64. Y siendo de esta manera, viendo ahora sí en un sentido directo la tabla, 64, que es el valor de n, que era el que nos faltaba, es en este caso la preimagen de 6, no el 36. Así que tengamos mucho cuidado con esta trampa, que esta opción de acá, o esta proposición de acá, vendría siendo falsa. Y por tanto, de las dos proposiciones, voy a dejar indicado que solamente la primera proposición resulta ser verdadera. Dicho así, voy a dejar el video hasta acá, para que nos dé chance así de estudiar muy detenidamente toda esta temática de funciones, y así poder prepararnos para la recta final.
falta una parte todavía, que sería la parte de estadística y probabilidad, que es la que va a tener un desarrollo bastante grato de trabajar y pues que es a lo cual me iré dedicando en esta semana que viene, si todo sale según lo planeado. Por lo demás, sí, les agradezco la compañía en este video. Les agradezco el pulgar arriba para los que les haya gustado dicho video y ven que les está haciendo de gran utilidad. Asimismo, los que no se han suscrito al canal, pues que les agradezco la suscripción, no está de más. Igual, compartir el video con toda la gente que ustedes conozcan, que sepan que se está preparando para estas pruebas de bachillerato. Y pues para lo que sean dudas, consultas, detalles que no les convenzan así en primeras de entrada, pueden hacer la consulta que necesiten en la caja de comentarios, que yo con gusto personalmente verifico cada comentario, reacciono a ellos y respondo a ellos según el tiempo que me permito. Por lo demás, les agradezco el chance que se han dado para llegar hasta este punto. Yo por mi parte me retiro para seguir preparando los demás videos o para darle un poquito de descanso a la voz. Y sin más que decirles, pues aquí se les despide el profe Dan y les insto fuertemente ahí. Echemos para adelante siempre con el estudio.